Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de aprender a recibir o saber recibir. A veces nos cuesta mucho trabajo a nosotros como esta parte de poder recibir o cómo podemos recibir o aprendiendo a recibir muchas cosas. Y esto tiene que ver obviamente que del tema anterior que hablábamos de cómo nos habla el universo. Pero el aprender a recibir nos cuesta mucho trabajo porque desde un factor, desde que no tenemos esta situación de carencia o tenemos esta situación de creencias o esta situación de que yo no merezco, que llego o ciertas cosas, a veces el aprender a recibir nos cuesta mucho trabajo y puede ser de cualquier índole, cualquier circunstancia y cualquier tipo, desde la parte del amor, desde la parte del universo que te habla, que te dice cosas, desde el aspecto social, desde el aspecto familiar. A veces nos cuesta mucho trabajo como esta parte de poder recibir o aprender a recibir. ¿Por qué? Porque tenemos esta parte de no creer que somos capaces de recibir cosas, que no somos capaces de entender o no somos capaces que nosotros podamos que recibir esta parte desde el universo mismo, desde la parte emocional, desde la parte del amor, que cómo tú puedes enamorarte otra vez o que alguien te ame o que el universo te dé una respuesta que tú necesitas, que no eres merecimiento de esa parte. A veces nos cuesta mucho trabajo esta situación de poder recibir porque nosotros estamos con el no puedes, no soy, no estoy. A veces que esta parte del no es una parte que no nos permite como el manejar esta aceptación, digamos así. Pero también implica esta parte del control del cual también ya hablamos y que nos cuesta mucho trabajo como entender este momento de comprensión a nosotros mismos y de poder aceptar esta parte, ¿no? Porque de alguna forma el que nosotros carezcamos de alguna situación emocional, pues obviamente te va a costar mucho más trabajo recibir cualquier cosa, desde el universo hasta la parte emocional, hasta la parte social, o que simplemente un ejemplo simple, que alguien te dé un regalo, dices, pues yo no soy merecidor de recibir un simple chocolate o una paleta. Por eso cuando nosotros recibimos una situación en cualquier aspecto, desde el universo, desde la parte del amor, desde la parte social, personal, familiar y demás, pues nos cuesta mucho trabajo este momento de recibir. ¿Y cómo nosotros podemos aprender a recibir? Siempre y cuando tú estés consciente que lo quieras aceptar y que lo quieras tener, que quieras recibir lo que te den. Por eso a veces cuesta mucho trabajo si tú haces un decreto, si haces una petición al universo, o que hagas una petición social o lo que llegue, a veces esta parte de flagelarte, decirte: "No soy capaz, no soy merecedor, no soy esta parte de merecimiento, la cual a mí no me corresponde que algo me toque, o no me corresponde tener el amor porque nunca me lo han dado, o he sufrido, o me han roto el corazón". Y de alguna forma esta parte que también implica que nosotros tengamos estos procesos emocionales, implica que tampoco merezcamos o pensamos que no merecemos esta parte de cualquier índole. Pero siempre es importante reconocer que nosotros podemos ser capaces de recibir y aprender a recibir. ¿Cómo vamos a aprender a recibir? Aceptando ante todo lo que te dan, de cualquier índole. Puede ser un simple dulce, un simple chocolate, puede ser algo que el universo te está dando, puede ser algo circunstancial, que algo, un saludo incluso, ¿no? Muchas veces te pueden decir: "Hola, buenas tardes, buenos días", y tú ni siquiera haces el saludo, y no es porque seas grosero de más, pero tampoco un saludo es como muy viable que lo hagas, ¿no? Que alguien te dé un saludo. Pero es por esta parte, porque, bueno, en algunos casos sí hay personas que no son capaces de recibir ni siquiera un saludo, ni contestar un saludo. Y eso también tiene que ver con la parte de la cual hemos hablado de la gratitud, de agradecer lo que somos, quiénes somos, cómo somos, de lo que nos, digamos, que tenemos constantemente el día, que respiras, que vives, que estás aquí, que vives el día a día, que vives tu presente, porque también el aprender a recibir es vivir tu presente y vivir el aquí, el ahora, el cómo estás en este momento, que estás viviendo en este instante y reconocer esta parte. Nos cuesta mucho trabajo como este momento de hacerlo, porque muchas veces es esta parte de la falta de merecimiento
o la parte que no correspondemos a una situación, o sea, que no somos correspondidos a una situación que estamos pidiendo y que tú no te mereces ser correspondido en esa parte. La correspondencia también tiene que ver mucho en el sentido que no aceptas algo y que no aprendes a recibir, porque la correspondencia de digamos que es una ley universal, que es la correspondencia de dar y que te den, es como un trueque, digámoslo así, tú das y te dan, pero esta parte de pedir también es esta parte del cómo la pides también, ¿no? A veces nosotros queremos que las cosas sean inmediatas, fáciles, rápidas, y que esto cueste mucho más trabajo poderlo hacer, o que cueste mucho más, mm, dijéramos, no sea tan difícil de hacerlo, porque nos cuesta también esta parte de entendernos a nosotros mismos de poderlo hacer. Cuando nosotros recibimos cosas buenas y cosas malas y cosas de todo, digámoslo así. Pero siempre hay que agradecer lo que te llega, desde un simple chocolate, una paleta, hasta lo que el universo te da porque lo pediste y porque es la ley causa-efecto en muchas situaciones, y que si pediste algo bueno, pues te va a llegar esa parte. Igual si pides algo malo, pues te puede llegar esa parte. Pero aquí es más que nada que tú reconozcas que sí te mereces que las cosas lleguen, que sí te mereces que las cosas se den, que sí te mereces que las cosas puedan llegar como esperas que lleguen. No muchas veces sucede así, digámoslo así, porque depende qué pidas. Por eso cuando le hablas al universo, el universo nos habla a nosotros que tenemos estas señales que a veces no entendemos, es esta parte de recibir esas señales, de entender esas señales y ver qué nos está ayudando en esas señales. Y poderte entender lo que nosotros estamos pidiendo. Si tú pides, por ejemplo, un simple helado, que digas: "Ay, se me antoja un helado de yogur, que llegue tal sabor", te lo estás pidiendo, obviamente, de la forma como lo estás pidiendo, pues, te va a llegar, porque lo estás deseando, porque te estás saboreando el sabor, porque de esa forma te puede llegar. Cuando lo sientes, cuando lo hablas, cuando lo piensas, lo del universo te va a llegar. Entonces, cuando sabes como esta parte de pedir, también tienes que saber recibir. Entonces, si te llega ese helado, pues vas a disfrutar ese helado, te va a gustar mucho, dices: "Es un helado que a mí me encanta", y lo vas a disfrutar en ese momento, pero muchas veces sucede que tú pides y te llega lo que pides y a veces no estás de acuerdo. A veces sucede que no era lo que pediste porque tampoco sabemos pedir en cierta forma. El saber pedir también es como el saber pedir es estar el dar, ¿no? Esta parte, como dicen, si tú sabes pedir, pues es como te llegan las cosas, es lo mismo. El cómo pides es como llegas y es como recibes. Pero a veces nosotros exigimos más y queremos recibir más de lo que pedimos. Si yo te pido un globo verde, pues entonces vas a querer que te lleguen 20 globos verdes cuando estás pidiendo un globo verde. Entonces también eso te implica lo que estás pidiendo en cierta forma, pero cuando no recibes lo que tú quieres, entonces está la parte negativa y entonces dices, no me corresponde, no era lo que yo pedí, te enojas, te frustras, entonces esta parte de no reconocimiento en este sentido que lo puedas hacer cuesta mucho más trabajo. Pero también es importante que nosotros entendamos que para saber recibir es entender lo que queremos, tener la conciencia de que sabemos aceptar eso que nos está llegando, que tenemos la conciencia de ver que lo que pedimos, pues, es lo que está llegando. Y no esta parte negativa que muchas veces tenemos de: "Ay, pues, no me correspondía, no es lo que yo pedía, no es esto, el no, ya saben, no es algo que me tenía que llegar, no creo que me llegue, no", ¿no? Esta parte que siempre tenemos de la parte negativa, dijéramos así, del no, no puedo, no soy, no me puede llegar, no se puede dar, porque yo no me lo merezco por la falta de merecimiento, pero cuando tú pides ese me lo merezco, porque me corresponde. Entonces, cuando vemos esta parte positiva, pues las cosas van a llegar mucho más fáciles. Lo que pidas, les digo, desde una parte de amor, una parte social, una parte familiar, lo que pidas al universo, cualquier cosa que pidas, si lo sabes recibir, te va a llegar bien. De la forma y la manera como lo pidas, es como te va a llegar. Y esta parte, cuando el universo nos habla en el sentido que te da esas señales, pues también recibir esas señales. ¿Por qué me está dando esas señales? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué tengo que comprender? Algo me va a llegar, incluso en tus propios sueños te pueden llegar esos mensajes, el cual te puede dar esta parte.
Dirán: "¿Por qué en sueños?". Porque muchas veces, bueno, no necesariamente que sean premonitorios, porque no son premonitorios, hablar de sueños es que entramos a un universo de otra dimensión completamente diferente, pero sí es entender lo que tú quieres tener. Decir: "Sí me corresponde, sí lo quiero, y entonces voy a aprender a recibir aceptándolo". El gracias, ¿no? Acepto y gracias. Entonces, como esta parte de el gracias y lo acepto porque está bien lo que me des. Gracias por darme este momento, esta alegría o esto que pedí, puede ser económico, puede ser una situación material o puede una ser o cualquier otro tipo de cosa. Cuando dices: "Sí lo recibo, lo acepto y es algo que me va a ayudar y es algo funcional". Entonces, ahí estás haciendo esta parte de gratitud que hemos hablado del agradecer lo que te dan, decir gracias por lo que me llegó, al universo mismo, a la situación que llegas y te digo, si te dan una paleta, pues decir gracias por la paleta, está muy rica y sabe muy rico. Entonces, ese agradecimiento te van a llegar más cosas y entonces van a suceder más cosas muy importantes. Por eso es importante saber recibir, saber reconocer cuando algo te es para ti incluso y recibir esta parte, porque cuando no aceptas ese recibimiento, digámoslo así, pues entonces va a ser más complicado, te va a costar más trabajo, las cosas las vas a bloquear, no vas a fluir y entonces las cosas pueden ser un poco más difíciles. Y cuando tú estás en esta parte de saber recibir, pues fluyes mejor, las cosas se dan, como que las cosas se van caminando mucho mejor, como esta parte de no atorarte en muchas situaciones, el aceptar lo que te está llegando también es muy importante. Cuando reconoces que también vales como esta parte de que te mereces que te llegue, y no decir: "No me lo merezco", al contrario, sí me lo merezco porque valgo, porque soy una persona importante, porque me merezco esta situación de lo que tú pidas o lo que te llegue, ya sea material, no material, pero sí es importante que de esta manera tú agradezcas lo que puede estar llegando en muchas situaciones. Si no, te va a costar mucho más trabajo y entonces vamos a tener la parte negativa de no agradecimiento. De no agradecer, que de no merecer, del que no te corresponde, es que no me toca, es que no es para mí. Y esta parte que muchas veces se puede estar mencionando, pero es importante que tú aceptes y reconozcas que es para ti. Pero no en esta parte que incluso muchas veces pueda atorarte hasta el ego, decir: "Sí, me lo merezco porque soy una persona que vale mucho". Sí, pero sin digamos, dejando un poco el ego del yo soy el que aquí puede todo. No, esta parte del merecimiento tranquilo, relajado, me lo merezco porque soy una persona que merece tener una un vestido, una paleta o lo que pidas en determinado momento o lo que te tenga que llegar. Entonces, cuando eres en esta parte, agradezco lo que me está llegando, por ejemplo, esta paleta, pues vas a agradecer esta paleta o este helado que te está llegando y a lo mejor, por ejemplo, si es helado, como les comento, pues lo vas a disfrutar. Agradezco, me estoy comiendo este helado muy rico, me lo estoy saboreando, en este momento soy feliz porque me estoy comiendo mi paleta. Es cuando agradeces ese momento, como que las cosas van a fluir, como que las cosas fluyen, como que las cosas se dan, como que tú también te sientes mucho más relajado, como que te sientes como esta parte como más tranquilo y bien. O sea, como que es un día que te sientes bien, contento incluso, pero cuando pasa lo opuesto, en el momento de no agradecer o en el momento de no merecer, entonces te frustras y dices: "No es el helado que yo pedí, ni el sabor que yo pedí", porque ya estás con esa frustración, ya estás con esa parte del no merecimiento, ya estás, con esa parte del no puede ser, o con esa parte hasta incluso con el enojo. Entonces, esta parte cuando te enojas también implica que las cosas no lleguen. Por eso hay que ver que cuando pides o cuando el universo te habla o lo que estás pidiendo, pues estés relajado y no te enojes en cierta forma, porque a veces te frustras que no sucede como tú quieres que suceda. Y a veces las cosas no es que suceden como tú quieres, sino que a veces se dan como tiene que ser, de la manera que tiene que ser, porque puede ser mejor para ti cierta circunstancia que te están diciendo, a ver, es por aquí, no es por el derecho, es por el izquierdo, pero tú quieres ir del lado derecho en lugar del lado izquierdo. Entonces, ahí es como una complicación muchas veces que también tú solo te bloqueas. Entonces, en ese momento, lo que tenemos que hacer, a ver, me están llegando el mensaje, el universo me está diciendo, no me tengo que ir por la derecha, me tengo que ir por la izquierda, entonces me voy por la izquierda y van a hacer las cosas mejor en día. Entonces ahí te va a llegar lo que mereces, lo que recibes, la aceptación
recibir y las cosas se pueden dar de mejor manera y entonces vas fluyendo y entonces te vas sintiendo más tranquilo o tranquila y las cosas pueden ser mejor. Pero si estás de la parte negativa, dijéramos, porque también la parte, dijéramos, de aprender a recibir está tanto la parte positiva como la parte negativa. Cuando no recibes lo que tú quieras, pues te frustras, te enojas, entonces las cosas no funcionan como tú quieres, no fluyes, te atoras, te enfermas de la gripa, te enfermas del estómago, te da el estrés. También implica esta parte. Pero cuando es positivo, es, bueno, pues vas fluyendo, te sientes bien, disfrutas incluso el helado que estoy poniendo de ejemplo, pero cuando estás del lado negativo, el helado o el, pues no te lo sabes comer bien o no te sabe el sabor o está de mala, o lo tiras y ya no te lo terminas, entonces ya empieza una frustración, ya empiezan a pasar cosas que no son buenas porque empiezas con esa energía negativa. Pero cuando empezamos a recibir y aceptamos y reconocemos que nos merecemos y que las cosas pueden fluir adecuadamente, entonces las cosas pueden fluir, tú te sientes mucho más tranquilo, te sientes hasta contento, las cosas pueden fluir muy bien y entonces ya no estás preocupado por lo que pase, por lo que no pase, por lo que suceda o no lo suceda, y entonces eso te va a ayudar. A veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo como seres humanos hacerlo, porque somos muy complicados y como muy complejos. A veces dices, si yo le pedí al universo este globo verde, pues me tiene que llegar el globo verde, aunque tal vez el universo te mandó un globo azul, pero por algo te mandó el globo azul. En lugar de decir, ay, el globo azul está muy bonito, mejor que el verde, y entonces ya estás aceptando y estás aprendiendo a recibir. Pero ya cuando tú te enojas, estás en esa parte negativa y entonces, pues, ves el globo azul mal y te enojas y te frustras y no es por ahí, y no era lo que yo pedí, y no es esta forma. Entonces, empiezas con esta parte negativa y entonces no vas fluyendo. Entonces, las cosas no se van dando, te cuesta mucho más trabajo como comprenderlo, hacerlo, el incluso el aceptarlo. Pero cuando dices: "Bueno, si no me llegó el globo verde y me llegó el globo azul, ¿por qué me está llegando? Porque el azul me va a ayudar en esto, me va a ayudar en el otro, porque lo veo mejor, porque es algo para mi bien". Entonces, ya estás recibiendo, ya estás aprendiendo a recibir y estás aceptando lo que te está llegando. Entonces, ya ves como el lado bueno de las cosas y ves las cosas positivas y ves las cosas con más claridad. Cuando ya tú aprendes a recibir es cuando estás en esa parte de la aceptación de lo que te llega. Si pides el globo verde, pero te llega el globo azul, dices: pues me llegó el entonces estoy aceptando este globo azul porque es mejor que el verde y me va a ayudar en estas cosas, y lo veo más bonito y el color está más lindo". Entonces, ya vas en esa parte de aceptación. Entonces, ya estás sabiendo aprender a recibir, ya estás aceptando a recibir. Pero cuando es todo lo negativo, es decir, en lugar de que me dieran el globo verde, me llegó el globo azul. Ay, pero ¿por qué me llegó? No es lo que yo pedí, no es la forma, pero ¿por qué? Y entonces te empiezas a enojar y entonces te empiezas a frustrar y entonces las cosas no fluyen como tal. Y entonces ahí no estás aceptando el recibir y no estás aprendiendo a recibir. Al contrario, estás negando esa parte de recibir y entonces no está llegando las cosas como tengan que llegar sin entender por qué te está llegando. Pero también es importante que nosotros sabemos pedir. A nosotros nos cuesta mucho trabajo como hacer o decir o cómo pedir, porque esta parte de hacerlo cuesta mucho trabajo hacerlo. A veces puede ser muy simple, ¿no? Y decir, oye, yo quiero el globo verde, de estas características, que esté gordito, o que sea un globo muy grande, o tal medida, o tal cosa, y quieres exactamente esa petición y lo quieres de esa manera, te va a llegar de esa manera. Pero si lo pides de una forma y te llega de otra, ¿por qué te está llegando de esa manera también? Por algo me está llegando que tengo que aprender, lo tengo que aceptar, tengo que reconocerlo, y entonces las cosas pueden fluir de mejor manera. Pero si no, te cuesta mucho más trabajo. Entonces, el agradecer lo que te llegue de lo que pediste es bueno también, porque muchas ahorita en muchas redes y te dicen: "Es que lo tienes que pedir así, es que te tiene que llegar asá, es que entonces lo tienes que hacer de esta manera", sino el cómo te sientas tú cómodo, porque energéticamente también implica el cómo estás. La situación como tú estás, positiva o negativa, es lo que emanas también. Aunque tú lo pidas, pero si tu energía no está bien, porque estás estresado, porque estás preocupado, porque
no estás de buenas o porque estás en una situación un poco depresiva o traes crisis de ansiedad o tienes este problema de autoestima. Entonces, pues, lo que me llegue no pasa nada, pues, desde ahí estás pidiendo malas cosas, desde ahí está llegando malas cosas. Porque también implica que el hecho de la autoestima, si lo tienes alto, si lo tienes bajo, si lo tienes intermedio, también implica cómo llegan las cosas, también implica la autoestima el cómo te sientas. En una vibración, digamos, normal, pues, ya tu autoestima media va a decir: "Me llegó esta parte, me siento bien, me siento contento". Si tienes una autoestima baja, pues, vas a decir: "Pues, ¿ya qué? No pasa nada, ya me llegó", y a lo mejor te vas a enojar. Si tienes una autoestima alto, entonces va a ser con el ego, y entonces va a decir: "Sí, yo me lo merezco porque es esta parte y este sentido", sino estar en una autoestima media, reconocer lo que nos está llegando y por qué nos está llegando y para qué nos está llegando y por qué lo tenemos que aceptar. Entonces, tú cuando ya entiendes esta parte de aprender a recibir, es porque ya estás reconociendo, porque ya no tienes esta parte del no merecimiento, sino del sí merecimiento, del que estás agradeciendo lo que te está llegando y estás aprendiendo lo que te está llegando y por algo te está llegando. Entonces te pones a analizar y dices, ah, sí, y a lo mejor disfrutas tu helado. No me llegó el helado que yo quería, pero este sabe muy rico. Y entonces ya lo saboreas, ya te lo comes rico, no sabe tan mal y sabe muy rico. Entonces ya lo estás disfrutando. Eso es lo que pasa también constantemente. Entonces ya cuando aprendes a recibir lo que te llega, pues ya en esa parte lo entiendes, lo comprendes y puedes hacer las cosas de mejor manera. En este caso, el que te dice el universo es que si tú aprendes a recibir, las cosas pueden llegar de mejor manera. Aceptar lo que te toca es aceptar lo que te llega. Si eso aceptas, las cosas pueden darse, las cosas pueden fluir. El pedir y el saber pedir es cómo te va a llegar. Si aceptas lo que te llega, las cosas pueden ser de mejor manera y entonces las cosas se van a acomodar como tengan que acomodarse y entonces va a llegar un momento que te vas a sentir bien. Entonces lo que te dice el universo mismo es, acepta lo que te llega de forma como lo pediste también. Si tú sabes pedir, pues te va a llegar lo que pediste, pero si las circunstancias de la vida te llegó algo y no fue por lo que pediste, sino porque te tocaba, ¿qué aprendo de esto? ¿Por qué me está llegando? ¿Por qué estoy recibiendo este chocolate, esta paleta o este saludo? ¿Por qué me está llegando esta situación? ¿O por qué tengo que aprender de ello? Tengo que aceptarlo y reconocerlo y entonces tú te vas a sentir mucho mejor. A veces nos cuesta un poco más trabajo analizarlo porque no somos tan analíticos como seres humanos, pero hay gente que sí lo analiza y dice: "Ah, pues me llegó esto, por esto, por esto y por esto, y entonces lo acepto porque me va a ayudar a esto". Entonces, cuando tú haces esta parte, como el ejemplo que les doy del globo, tú pides un globo verde, te llega el globo azul y es muy bonito y ese color está muy maravilloso y entonces, ay, pues me encantó este globo, lo voy a disfrutar, me lo voy a llevar y lo voy a abrazar y va a ser muy lindo. Pero si lo haces de otra forma, pues tampoco estás aprendiendo a recibir. Entonces, todo lo que te llega, bueno o malo, también tenemos que aceptarlo, y como aprendiendo a recibir, que normalmente van a ser cosas buenas, pero pueden llegar cosas un poco negativas, digámoslo así, pero también por qué te está llegando, para qué te está llegando, por qué te está sucediendo esto, qué tengo que aprender, qué tengo que ver. A lo mejor lo que pedí o lo que me llegó, la información que se dio o los mensajes que me dio del mismo universo es, ah, es por esto, entonces tengo que aprender esta parte. A veces no tenemos que complicarnos de más para aceptar y reconocer lo que nos está llegando y a saber recibir. Y entonces, en esta parte te puede estar ayudando mucho para recibir lo que sea en esta situación. Vas a decir, no es que recibas lo que sea, sino esta parte que te llega, ¿no? Desde una parte física hasta una parte emocional que digas, ay, pues está a lo mejor un galán, una galana por ahí que dices o te está diciendo, pues date la oportunidad a lo mejor al amor o no te des la oportunidad, vive tu momento, disfruta tu soledad, porque a veces también implica que vivas tu soledad, disfrutes esta parte. Disfrútate a ti, disfruta lo que llega, disfruta lo que eres y acepta lo que eres. Y eres merecedor de muchas cosas que te llegan positivas y eso va a hacer que tú fluyas mejor y entonces las cosas van a darse de mejor manera. Entonces, si te llega algo, pues es, a ver, ¿por qué me está llegando esto? Voy a aprender a recibir, lo acepto, lo reconozco. ¿Y qué me está llegando? Que estoy aprendiendo de esto, que estoy, ¿por qué me está llegando esto? En lugar del verde me llegó el azul, entonces, ah, pues tengo que
aceptar el azul, por algo me está llegando el azul. Pero a veces somos muy en esta parte, no, 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 tiene que ser como yo lo pido porque somos en unos son muy lineales, otros son muy necios, pero normalmente es aceptar lo que te llega. Y entonces aprende a recibir reconociendo lo que es para ti, aceptando lo que es para ti y agradeciendo cada instante lo que te llega. Entonces no se compliquen, aprendan a recibir de cualquier índole, desde la parte emocional, desde la parte personal, desde la parte material, desde la parte espiritual, y te va a llegar cosas buenas si aceptas y reconoces que es para ti y aceptas recibir y aprendes a recibir. Entonces, no es tan complicado aprender a recibir, solamente recíbelo, apréndelo y verás que las cosas pueden darse y las cosas pueden fluir. Bueno, pues yo me despido, yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra.